Buenas noches, esta es la sustentación del grupo número 4, el cual está conformado por Paola, Yadira, Angie Lorena, Edwin y mi personal Lisette. En esta oportunidad sustentaremos la evidencia correspondiente a los cuadros sinópticos sobre instrumentos financieros. De acuerdo con la guía de aprendizaje, los instrumentos financieros son los que deben estudiarse teniendo en cuenta su reconocimiento, medición, presentación y revelación, además de la normativa que los aplica y el tipo de empresa. Es por eso que en los siguientes cuadros explicaremos los instrumentos financieros de forma general, también hablaremos de los activos financieros, los pasivos financieros y los instrumentos de patrimonio. Para el desarrollo de esta actividad consultamos específicamente en la NIF 32, en la NIF 39, en la NIF 7 y 9 y en las secciones 11 y 12 de la NIF para las pymes. En ese primer cuadro, el cual es de instrumentos financieros, explicamos el concepto general, su alcance, su objetivo y las normas que regulan su tratamiento contable. Es por eso que, de acuerdo con la NIF 32, un instrumento financiero es un contrato que genera un activo financiero para una entidad y al mismo tiempo un pasivo financiero o incluso un instrumento de patrimonio para otra. Lo que significa que una misma operación produce efectos diferentes para cada parte. Un ejemplo claro es cuando un banco presta dinero a una empresa. El banco adquiere el derecho de cobrar capital y los intereses, por lo cual lo reconoce como un activo financiero. En cambio, la empresa que adquiere este préstamo es aquella que recibe una obligación de devolver el dinero y reconoce un pasivo financiero. Es por esto que los instrumentos financieros son aquellos que nos incluyen operaciones como las cuentas por pagar, las cuentas por pagar, las inversiones, las acciones, entre otros. Es por esto que se encuentran presentes en casi todas las empresas. Su tratamiento contable comprende cuatro aspectos principales: el reconocimiento, que determina cuándo debe registrarse el instrumento; la medición, que establece el valor por el cual será registrado; la presentación indica dónde debe mostrarse en los estados financieros; y la revelación, que corresponde a la información adicional incluida en las notas. Es por esto también que, según la NIF 9, también deben tenerse en cuenta la clasificación, el deterioro y la baja en las cuentas de instrumentos financieros, donde la clasificación es la que nos permite como tal definir si se medirán al costo amortizado o a un valor razonable, dependiendo ya de sus características. Por su parte, la NIF 7 nos habla de que las empresas deben revelar información sobre sus instrumentos financieros y los riesgos relacionados, como el riesgo de crédito, de liquidez y de mercado. Es por eso que las políticas contables también son importantes, porque establecen los criterios que utiliza la entidad para registrar esas operaciones. Sin embargo, siempre deben de elaborarse de acuerdo con las normas aplicables. Para las pequeñas y medianas empresas, las secciones 11 y 12 de la NIF para las pymes nos orientan al tratamiento de los instrumentos básicos y de aquellos que tienen características un poco más complejas. Es por esto que en este cuadro podemos concluir que los instrumentos financieros son aquellos que nos permiten que las empresas administren recursos o tengan financiación, realicen inversiones y reconozcan sus derechos y obligaciones. En nuestro siguiente cuadro podemos observar que se va a hablar de los activos financieros, donde hablaremos de su clasificación, sus principales características y su tratamiento contable. Es por esto que un activo financiero es aquello que representa un recurso o un derecho económico a favor de la empresa. Es por esto que, de acuerdo a la NIF 9, puede estar representado por efectivo, una cuenta por pagar, un préstamo otorgado, una inversión o un derecho contractual de recibir dinero. Por ejemplo, cuando una empresa vende mercancía a crédito, no recibe el dinero inmediatamente, pero obtiene el derecho de cobrarlo posteriormente. Por esta razón reconoce una cuenta por cobrar como un activo financiero. Es por eso que los activos financieros son los que pueden clasificarse como inversiones de renta fija o de renta variable, donde la renta fija normalmente se conocen desde el inicio las condiciones del rendimiento, como ocurre en un CDT,
e incluso en algunos bonos. En cambio, la renta variable, el rendimiento depende del comportamiento del mercado, como sucede con determinadas acciones. Es por eso que también pueden clasificarse como corrientes y no corrientes. Las corrientes se esperan cobrar, vender o convertir en efectivo en un periodo corto. En cambio, las no corrientes se mantienen por un plazo un poco mayor. Es por eso que entre sus características encontramos la liquidez, el riesgo y la rentabilidad, donde la liquidez indica qué tan rápido puede convertirse el activo en dinero y el riesgo también nos representa la posibilidad de no recuperar aquellos recursos y donde la rentabilidad nos corresponde al beneficio que puede producir este. Según la NIF 9, un activo financiero se reconoce cuando la empresa se convierte en parte de las condiciones del contrato y adquiere el derecho a recibir los flujos de efectivo. Es por eso que su medición inicial se utiliza generalmente el valor razonable y posteriormente el activo puede medirse al costo amortizado, al valor razonable con cambios en resultado o al valor razonable con cambios en el otro resultado integral. Hablando del costo amortizado, puede aplicarse a una cuenta por cobrar o a un préstamo que se conserva para recibir el capital y los intereses. En cambio, el valor razonable se utiliza cuando el instrumento debe actualizarse según su precio en el mercado. Por eso también, de acuerdo con la NIF 7, se observa que la empresa debe revelar siempre la información sobre el valor de los activos, sus vencimientos, sus riesgos y los cambios importantes presentados durante ese periodo. Por ejemplo, nosotros hicimos un ejemplo de la heladería Dulce Encanto, SAS, que es aquella que invierte 20 millones de pesos en un CDT. Esta reconoce un activo financiero porque tiene el derecho de recuperar el capital y recibir los intereses acordados. Es por esto que, en conclusión de este cuadro, los activos financieros representan derechos que pueden generar beneficios económicos. Siguiendo con la explicación de mi compañera, en este cuadro vamos a hablar sobre los pasivos financieros, que según la NIC 32 son una obligación contractual de entregar efectivo u otro activo financiero a otra persona u otra entidad. En palabras más sencillas, un pasivo financiero representa una deuda o un compromiso de pago. Dentro de estos encontramos lo que son las cuentas por pagar a proveedores, los préstamos bancarios adquiridos, los pagarés y los bonos emitidos. Un ejemplo claro de esto es cuando una empresa compra mercancía a crédito, recibe los productos, pero queda obligada a pagar en una fecha posterior dicho producto. Esto hace que se reconozca una cuenta por pagar. Su marco normativo está regido por la NIC 32, la cual orienta su clasificación y presentación, mientras que la NIF 9 establece los criterios de reconocimiento y medición de un pasivo financiero. El reconocimiento de un pasivo financiero es cuando la empresa acepta las condiciones de un contrato con otra compañía u otra persona. De acuerdo con la NIF 9, los pasivos inicialmente se miden por su valor razonable y posteriormente la mayoría de ellos se mide al costo amortizado, ya que este método tiene en cuenta el valor inicial de la deuda, los intereses, los pagos realizados y el saldo pendiente por pagar. Los pasivos se presentan o se clasifican en corrientes cuando su vencimiento o cuando su fecha de negociación de pago es igual o menor a 12 meses, es decir, a un año, y se clasifican en no corrientes cuando esta obligación tiene un plazo más amplio de pago, es decir, es mayor a un año. Según la NIF 7, en las notas de los estados financieros se deben revelar el valor de la obligación, las tasas de interés, los vencimientos, las garantías y los riesgos relacionados, como lo son los riesgos de liquidez. En conclusión,
El registro correctamente de los pasivos financieros permite conocer el nivel de endeudamiento y la capacidad de pago que tiene una empresa. En el cuarto cuadro sinóptico vamos a hablar de lo que son los instrumentos de patrimonio. De acuerdo con la NIC 32, un instrumento de patrimonio es un contrato que representa una participación residual en los activos de una compañía después de descontar todos sus pasivos, lo que significa que el patrimonio corresponde a los recursos asignados a cada socio después de pagar las obligaciones de la empresa. Dentro de estos podemos encontrar lo que son las acciones ordinarias, determinadas acciones preferenciales, los aportes a los socios y el capital social. Cabe resaltar la principal diferencia entre lo que es un pasivo financiero y un instrumento de patrimonio, ya que el pasivo genera una obligación contractual de entregar dinero y en cambio el instrumento de patrimonio representa una participación en la empresa. Un ejemplo claro de esto es si un socio aporta 10 millones de pesos eh, a la empresa, esta la recibe en efectivo, pero no registra una deuda al socio, sino que registra un aumento en el capital, ya que este socio obtiene una participación dentro de la compañía. La medición inicial de los instrumentos de patrimonio se realiza de acuerdo con el valor del efectivo o de los bienes recibidos. Posteriormente, este valor se mantiene en el patrimonio, salvo que se presenten aumentos o reducciones o otras modificaciones de capital. Según la NIC 32, los instrumentos de patrimonio deben de presentarse separados de los pasivos financieros, ya que esto permite diferenciar los recursos propios o las participaciones de los socios de las obligaciones contraídas con terceros. De acuerdo con la NIC 7, en las notas de los estados financieros debe informarse sobre las clases de acciones, los derechos de los socios, los cambios ocurridos durante cierto periodo y las restricciones relacionadas con los dividendos si hubiese lugar. En este cuadro también podemos observar que aparece el otro resultado integral, más conocido como el ORI, que es donde se registran ciertos ingresos o gastos que no se reconocen directamente en la utilidad de un periodo. También se incluye lo que son las reservas y las ganancias acumuladas. Las reservas son los valores separados de las utilidades para cumplir con una finalidad legal definida por la empresa, que generalmente es el 10% de la utilidad, y las ganancias acumuladas corresponden a resultados de periodos anteriores que todavía no se han distribuido. Para concluir, la correcta aplicación de estas normas permite presentar información financiera más clara, confiable y útil que permite la toma de decisiones dentro de una compañía. Gracias por su atención.